Trabajamos en la producción, filmación y edición de spots publicitarios, videos institucionales empresariales, videoclips musicales, cobertura de eventos sociales, deportivos, bodas y cumpleaños. Contactos leonelvaso@orionpublicidad.com.ar. En primer lugar, lo que creo que hay que recuperar es el protagonismo de Santa Fe con lo que tiene que ver con la producción y con el trabajo. Tenemos que ser una clara referencia nacional en defensa y en promoción de la industria, del trabajo, de los sectores agropecuarios, agroindustriales. No podemos ser receptores pasivos de decisiones nacionales sin plantear alternativas, sin tener en esto la fortaleza no solamente de hacer escuchar la voz, sino de hacer llegar propuestas. Santa Fe tiene todo como para ser líder agroindustrial, agroalimentario. Tenemos una diversidad industrial y capacidad emprendedora de nuestra gente notable. Tenemos sectores vinculados a la ciencia, a la tecnología y a nuestras universidades que son el complemento adecuado como para poder marcar alternativas. Eso tiene que tener en un gobierno provincial un rol muy alto y tiene que tener un protagonismo muy alto. Allí es donde nosotros sentimos que se ha perdido espacio, se ha adormecido la provincia y hay que recuperarlo. Y se recupera no solo con un gobernador que sienta, que tenga estos valores, que los impulse, que trabaje, sino que se ponga a la par de quienes tienen la capacidad y la voluntad de generar riqueza, quienes tienen la capacidad y la voluntad de generar empleo. Allí el Estado tiene que generar claramente la posibilidad de tener una provincia más rica y una provincia que motive y entusiasme a generar fuentes de trabajo. La situación de discusión de políticas nacionales es clave porque las pautas nacionales que están marcadas, conducidas por el poder financiero, no han sido nunca una buena señal, ni han sido buenas noticias y han dado buenos resultados. Cada vez que el sector financiero fue dominante en los lineamientos económicos, a la industria nacional no le fue bien, a los trabajadores no les fue bien y a la pequeña y mediana industria, clave en nuestra provincia, clave en el empleo de nuestra provincia, sin duda que la golpea. Y tenemos sectores como los que vos nombrás, como el sector lácteo, como el sector ganadero, como el sector agropecuario, que tienen capacidad de producir y tienen al menos alguien que les compra. Después discutiremos si el precio que se le paga está acorde, pero esa es la gran diferencia de este sector con el sector comercial o con el sector de las pymes, que no siempre tienen quien le compra. Puede estar todo el día detrás del mostrador y no entra nadie. El productor sabe que alguien le compra. Lo que tenemos que tener claro allí es que las formas en las que produce cada uno de ellos le deje los márgenes suficientes como para seguir invirtiendo y acompañarlos a potenciar al máximo su posibilidad de crecimiento. Allí es uno de los sectores en los que hay que ayudar para que genere más riqueza, teniendo claro en algo. Muchas veces se le carga al sector y dice, bueno, las cosas van a mejorar porque el campo va a aportar y demás. Sin duda que el campo aporta, pero lo que no va a poder aportar y no hay que cargárselo es la posibilidad de empleo para todos los argentinos. Tiene una responsabilidad que es la de generar riqueza, la de generar empleo y el gobierno tiene la necesidad de complementar con la coordinación con los otros sectores productivos para mantener un nivel de empleo. Pero ese sector tiene que generar riqueza en su plenitud, porque si no hay generación de riqueza no hay recursos para buenas políticas de seguridad, para buenas políticas de salud o para buenas políticas de educación. Y esto es central, hay que agrandar la torta en la provincia, aprovechando aquellos sectores que hoy no tienen la dinámica o el acompañamiento para estar en su plenitud productiva, resguardando que no perdamos riqueza. Cuando vemos las inundaciones que hemos tenido recurrentemente en la provincia en todos estos últimos años, nos damos cuenta que las pérdidas son enormes y allí se nos va mucha riqueza. Y se nos va mucha riqueza por falta de obras, por falta de un programa integral en el manejo del recurso agua, por falta de acuerdos
con provincias vecinas que sí avanzan en su plan de obras y nosotros no complementamos. Entonces, a veces la creencia de que hacer obras hídricas en lugares donde vive poca gente no es bueno o no es redituable. Esos son los lugares que generan riqueza y son los que hay que cuidar. Esos son los lugares que cuando pasa una emergencia lo primero que se hace es la estimación de pérdidas para poder pedir la emergencia agropecuaria provincial y nacional. Yo les doy un ejemplo. Departamento Castellanos 2016-2017, al igual que este departamento, tiene fuertes sacudones con el tema de las inundaciones en esa etapa. En aquel momento recuerdo, las estimaciones de pérdidas fueron de 3.000 millones en el 16. La estimación de las obras reclamadas por los productores, por sus instituciones, superaban los 300 millones. 3.000 de pérdida, 300 millones de obra. Año siguiente, nuevas inundaciones, 2.800 millones de estimación de pérdida. Las obras seguían siendo las que hacían falta, no se avanzó en obras, pero tomemos dimensión, en 2 años casi 6.000 millones contra inversiones de 300. Allí perdemos riqueza, allí se nos va mucha producción que no solamente pierde la provincia en su conjunto, sino que desanima, desalienta a las familias productoras, a quienes se vuelcan lo mejor de su expectativa año tras año y lo que reclaman es que al menos lo acompañen con obras. Entonces, esta es la mirada que tiene que cambiar, acompañando al que produce, al que tiene voluntad de arriesgar, al que tiene deseo de generar manos de obra. Hacia allí debe ir Santa Fe y esta es la vocación que yo entiendo tiene que gobernar la provincia en los próximos 4 años. Tener una provincia más segura, tener una provincia con marcada vocación productiva, tener una provincia descentralizada, aprovechar claramente a cada pueblo y a cada ciudad. Allí es donde deben estar los recursos, hay que eliminar mucha burocracia en el medio. Lo digo con total franqueza para que los santafesinos lo sepan, vamos a eliminar los nodos. Yo sé que allí no voy a juntar un solo voto en los nodos, pero el santafesino tiene que tener claro que esas construcciones burocráticas, costosas que se han hecho, no van a funcionar más. Sí, los recursos tienen que quedar en la zona. No han resuelto los problemas de la gente, han sido muy caros, no generan ninguna posibilidad real de descentralización y los recursos tendrán que quedar en la zona para mejoras en educación, para mejoras en seguridad. Y los actores ¿quiénes son? Las autoridades locales, los presidentes comunales, los intendentes y sus entidades. Allí hay control social. Y los recursos cuando llegan cerca de la gente y con control social, no solamente que se aprovechan mejor, sino que se controlan mejor. Austeridad, corrupción cero con el control social de la gente y buen funcionamiento, y descentralización serán los valores que, acompañando a la producción y a la seguridad, van a ser los puntales del gobierno de los próximos 4 años.